qué me amas tanto? Más que un tema, es una pregunta. Es esa pregunta que le hacemos a Dios Padre diciéndole: Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué traigo este mensaje? Bueno, porque la culpabilidad muchas veces te aleja de ese amor. A veces el pensar que no eres seleccionado, a veces el pensar de que estás excluido o que estás demasiado sucio para que su santidad te sane. Yo quiero dejarte saber que de la única manera que se es efectiva la gracia es cuando choque con el pecado. Así que si hoy tú te encuentras en ese pecado tan abrumador donde tú sientes que no puedes salir, te tengo buenas noticias. La gracia vino a alcanzarte para dejarte saber que lo que viene será mayor. Como texto bíblico, quiero utilizar un texto bíblico que hace unos meses atrás utilicé, pero quiero volverlo a utilizar como base para este panorama tan hermoso que Dios nos va a entregar hoy. Y se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 7. Juan capítulo 13, versículo 7. Y es un corto texto, pero con una gran revelación extraordinaria. Y mira lo que dice hablando Jesús. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Voy a volver a repetir una tercera vez. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Quiero estar ministrando bajo el tema ¿por qué me amas tanto? Para comenzar esta reflexión, esta prédica, quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es de la siguiente manera: ¿cuál ha sido la intención principal de Dios con la humanidad? Tenemos que empezar con el pie derecho para poder entender esta revelación que Dios nos quiere traer. ¿Cuál ha sido la intención principal de Dios Padre para la humanidad? Ahora bien, desde el principio vemos al Dios Padre formar y crear al hombre con la única intención de relacionarse con él y que la relación entre ellos fuera inquebrantable. Voy a volver a repetirlo. Cuando Dios dijo a formarte y a crearte, lo hizo con la única intención de tener una relación inquebrantable contigo. Note algo. Mientras Dios y Adán en el principio del huerto eran uno y su prioridad era la comunicación que fortalecía su relación, todo estaba bien. ¿Por qué traigo este tema? Porque la problemática principal del hoy en la humanidad es que no sabemos llevar una buena relación, no perduramos. Es muy fácil, o se nos hace muy fácil la ruptura, que el relacionarse de una manera inquebrantable con Dios. Entonces, hoy yo vengo a darte las herramientas para que reconozcas y entiendas que el enemigo va detrás de lacerar y romper tu relación con Dios. ¿Por qué Dios anhela que antes que cualquier cosa tú mires la relación que tienes con Dios? Porque depende de la relación con Dios que tú tengas, depende de los frutos que tendrás en la vida. No trates de transformar o relacionarte con alguien en la tierra si primero tu relación con Dios está quebrada. O sea, no podemos amar si el amor no vive dentro de mí. Una cosa es caminar con Cristo y otra cosa es vivir en Cristo. Hay mucha gente que solo se acostumbra a caminar con Jesús, pero Dios anhela que subas a un nivel más, una piedra más, un peldaño más. Y es que no te conformes con caminar con Jesús. Dios anhela que vivas en Él. Entonces, ahora bien, ¿para qué vino entonces la serpiente astuta y se metió en el huerto? Escuchen muy bien, porque aquí hay una gran enseñanza que Dios te va a bendecir. Y es que la serpiente entra en el huerto con la única intención de romper y lacerar la relación entre el hombre y Dios. Voy a volver a repetirlo. La serpiente astuta entra al huerto no para hacerlo caer de la posición de hijo, porque sabe que su gracia lo puede volver a la posición. Es que él sabe que si te destrona de tu posición en Dios, te hace vivir en tu condición. Y una cosa es vivir en tu condición y otra cosa es vivir en tu posición. Entonces, ¿qué es lo que me lleva realmente a la ruptura? Cuando hay una tercera o cuarta persona que se entremete en la conversación o se entremete en la relación.
note algo interesante y quiero enseñar esta noche. La única intención de la serpiente era romper la relación entre el hombre y Dios. Note que la serpiente no podía lacerar la relación de Dios con el hombre. Una cosa es que la serpiente rompa la relación de Dios con el hombre a que rompa la relación del hombre con Dios. ¿Por qué la serpiente no tiene autoridad con Dios? Dios es soberano, Dios es grande, Dios es invencible. Por eso el enemigo realmente no ataca a Dios, ataca a su semejanza, ataca su reflejo, que somos nosotros. Porque él sabe que si ataca el reflejo y ataca la semejanza, rompe la relación. Y si tú te desconectas de la fuente, estás en alto peligro. Eres una bomba. Literalmente, si tú vives fuera de la presencia de Cristo, eres una bomba atómica. Él sabe que si te desconectas de la fuente, que es Cristo Jesús, puedes ser una pieza clave para ser usado por Él y no por Dios. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Lacerar la relación del hombre hacia Dios, con el único fin de hacerle creer a toda la humanidad que para vivir en plenitud no se necesita una relación con el Creador. Note, mírenlo en las estadísticas. Yo me atrevo a decir que más que el 50% de la humanidad no sabe lo que es orar. Y escúcheme muy bien, porque lo que te estoy hablando de la oración no es una oración para que la gente te vea, o una oración a lo mejor trillada o aprendida, o a lo mejor realmente una relación aprendida. No, Dios anhela que tú hables y converses con Él, porque todo en la vida se basa de relaciones. Si tú no tienes una buena relación con tu fabricante, no podrás ser un buen material. Y vengo a hablarte proféticamente de parte de Dios. Dios anhela, Dios literalmente nos robó la vuelta y nos dejó saber que la importancia es la conversación que tengamos con Él, la relación que tengamos con el Padre. Porque el padre de mentiras llamado Satanás, su única intención es hacerte creer que tú no necesitas una relación con Dios. Por eso es que Él quiere alejarte de Él. Ahora te has dado cuenta porque desde que le hiciste caso al enemigo vives en una depresión, en una angustia, en un vacío. ¿Por qué? Porque tú naciste para vivir en Jesús, no fuera de Jesús. Impresionante. Es interesante que al ver a Adán y a Eva en el huerto, prefirieron ellos, escuchen muy bien y tome nota porque esto es poderosísimo. Adán y Eva en el huerto prefirieron escuchar el consejo de un estafador que creer en la voz de su fabricante. Voy a volver a repetirlo. Adán y Eva en el principio en el huerto prefirieron escuchar la voz de un estafador que creerle a la voz de su fabricante. Lo que está pasando hoy en tu vida no es pura coincidencia. ¿Tú no te has dado cuenta que desde que preferiste escuchar la voz de un estafador llamado Satanás, has perdido el creer en la voz de tu fabricante? Una cosa es que el estafador te hable y otra cosa es que el Padre que te creó te habló desde el principio. Note algo, que un estafador, escúcheme muy bien que esto te va a bendecir, un estafador llamado Satanás, lo único que te va a ofrecer es una mentira disfrazada de verdad. Voy a volver a repetirlo. El mayor estafador se llama Satanás y lo único que te puede ofrecer es una mentira disfrazada de verdad. Amigo y amiga de mi corazón, entienda que eso es una estafa. Todo aquello que sea mentira disfrazada de verdad es una estafa. Y si algo el Padre quiere desatarte esta noche, es que no vivas en la estafa de Satanás, no vivas en lo que Él te ofrece, porque todo lo que te ofrece el Padre es eterno, pero todo lo que te ofrece el estafador es pasajero. Brian, háblame Biblia porque no te creo. Lamentablemente, hay mucha gente en el nivel mundial que su propia vida pasó a ser un segundo nivel. ¿Por qué? Porque si el padre de mentira opera en mí, lo que mi boca habla es mentira. Pero yo quiero que tú sepas que el enemigo quiere llevarte a otro nivel. ¿Por qué? Porque el enemigo anhela que ya tú no mientas por la boca. Su única intención es que tu propia vida se vuelva una mentira.
Una cosa es yo hablar mentira con la boca y otra cosa es que mi propia vida sea una mentira disfrazada de verdad. Brian, no te entiendo todavía. Le voy a hablar lo que es una estafa versus una verdad que el Padre ha hablado de ti. ¿Qué es una estafa? Sonreír por fuera, pero por dentro estar en depresión. Tú que me estás escuchando sabes que muchas veces vives en esa mentira porque le crees, porque está disfrazada de verdad. Entonces, sonreír por fuera, pero por dentro estar en depresión es una estafa. ¿Qué es una estafa, Brian? De parte del enemigo en mi contra. Tener una casa grande con todos los lujos o todos los muñequitos que pueda tener, pero no tengo un hogar. Mi hermano, casa grande puede tener cualquiera, pero una atmósfera saludable en un hogar solamente tu fabricante te lo puede regalar. Yo vengo a acordarte no lo que el fabricante de las tinieblas ha creado sobre ti, sino el fabricante de la luz que ha determinado sobre tu vida. Brian, ¿qué es una estafa? Ayúdame con eso. No sé qué puede ser una estafa en mi vida. Tener carros lujosos, pero nunca tener una dirección para dónde voy. ¿Sabes cuánta gente hoy en día tienen el vehículo, pero no saben para dónde ir? La gente sabe que hay unos dones que Dios te regaló, hay unas bendiciones que Dios te regaló, pero no sabes para dónde ir. ¿Por qué? Porque te estafaron con una mentira. Tienen un papel firmado de casamiento ante el juez y ante la familia, están casados, pero dentro de tu familia no la tienes porque no existe la familia. Eso es una estafa. ¿Qué es una estafa de parte del enemigo en mi contra? Tener una mujer con todas las cualidades físicas que quiero, pero nunca reconocer en ella que es una ayuda idónea. Escúcheme muy bien. La mujer es lo que Dios sacó de adentro del hombre. Por ende, yo quiero que tú sepas algo, hombre que estás aquí. Lo que tú tienes al lado tuyo no es un objeto sexual. Eso es lo mejor que Dios sacó de adentro de ti. La Biblia dice que en el principio Dios había creado y formado al hombre, y de dentro del hombre sacó la mujer. En otras maneras, lo mejor que tú tienes en tu casa no solamente es un matrimonio, es reconocer que Dios te regaló una ayuda idónea. Brian, ¿qué el enemigo me puede estafar? Llenarte los bolsillos de dinero, pero dejarte los corazones vacíos. Eso es una estafa. ¿Qué es una estafa? Tener mucho trabajo, pero poco tiempo para mis hijos. Eso es una estafa. ¿Qué es una estafa? Días de jangueo, de discotecas, de perreo, de sandungueo y de todas esas noches de alegría que tú pensaste que tenía, pero llegaste a tu casa con noches de lágrimas. Eso se llama estafa. Viviendo en mentira cuando Dios te quiere entregar una verdad. ¿Qué es una estafa de parte del enemigo en mi contra? Estar rodeado de gente, pero viviendo en soledad. Vamos a ser claros. Quitémonos ya el antifaz de la hipocresía y de la apariencia y reconozcamos de una vez y por todas que el enemigo por mucho tiempo nos engañó. Entonces, ahí entendí una gran revelación. Revelación no es otra cosa que Dios te abra tus ojos espirituales y vea lo que ya estableció la Biblia. Y pude entender entonces de que Satanás se quedó siendo el padre de mentira porque nunca supo ser hijo de la verdad. Voy a volver a repetirlo. El enemigo, Satanás, tu enemigo, se acostumbró o se conformó con solo ser padre de mentira porque nunca pudo ser hijo de la verdad. Y hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, ahora entiendes cómo todo encaja, porque el diablo te odia, porque él solamente pudo conformarse con ser mentira mientras tú eres hijo de la verdad. Hoy yo vengo a declarar sobre alguien en el nombre de Jesús que tenemos que levantar la luz que somos en Cristo, la sal que sala a la gente, la sal que preserva a la gente. Necesitamos entender que nuestra verdad va por encima que la mentira que el falsante y estafador ha querido hacernos creer. No vivas en una estafa. La pregunta que no tenemos que hacer en este tiempo es: ¿para qué Dios permite este encierro? ¿Para qué Dios permite este encierro? Esa es tu pregunta. Señor, ¿por qué me encerraste? Vengo a decirte de parte de Dios que Dios nunca te ha encerrado, solo te está preservando. Porque hay tanto dentro de ti que si lo expone se daña, prefiere preservarte.
Hoy vengo a hablar de parte de Dios. La depresión sale de tu casa. La ansiedad sale de tu casa porque no estás encerrado. Dios está preservando lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor de ti? Tu familia, tu hogar, la esencia del real ministerio, tu casa. Yo vengo a hablarte de parte de Dios. Que la humanidad entiende con esta preservada del Padre que lo importante no es lo que la gente ve, sino lo que no ven. O sea, la relación con el Padre. Cuando todo el mundo tenía libertad de salir, le importaba más lo público que lo íntimo. ¿Qué hizo Dios? Nos preservó y nos dejó saber con esta preservada, no es encierro, esta preservada te dejó saber que lo importante es lo que la gente no ve, la relación con el Padre. Entonces el enemigo nos ha engañado por mucho tiempo con una gran estafa y mentira, haciéndonos creer que el éxito depende de cuántas posesiones tengo. Pero esto me habla de la vida pública. Pero entendí que lo esencial no es la relación con los hombres, es la relación con mi fabricante. Me habla de intimidad. Ahí pude entender entonces que desde el principio el amor de Cristo sobre nosotros es demasiado grande. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué me ama tanto? Si yo soy tan malo, si yo caigo cada rato, si yo me pelo las rodillas, si yo soy tan falsante, si yo miento tanto, si yo vivo tanto en mentira, ¿por qué me ama tanto? Desde la caída del hombre, desde el principio veo que se llena la tierra de pecado, pero veo el amor del Padre con Noé. Y dice la Biblia que Dios escoge a Noé para preservar una generación. Y mientras muchos se ahogaron en el gran diluvio, dice que él le creyó a Dios por construir algo que nunca nadie había hecho, para recibir algo que nunca nadie había visto. El Padre le dijo: haz un arca, nunca nadie la había visto. Eso es lo que Dios quiere en tu encierro. Eso es lo que Dios quiere en tu preservada. Que tú te atrevas a hacer lo que nadie ha hecho para recibir lo que nadie ha visto. El Padre le habló de lluvia cuando la lluvia nunca se había manifestado. Dice la Biblia que en el principio venía un vapor que regaba la tierra, por ende la lluvia no existía. ¿Te atreverás tú en tu preservada a creerle a Dios, a que te diga haz algo que nadie ha hecho para esperar algo que nunca nadie ha visto? A alguien yo estoy declarando esta palabra y vengo a decirte de parte de Dios que en tu encierro vas a crear lo que nunca nadie ha creado y vas a ver lo que nunca nadie ha visto. Dios preserva a Noé. La Biblia dice que preservó su vida mientras los de miles y millones de gente murieron. ¿Por qué? Porque el arca se elevó. Y vengo a decirte que mientras muchos se ahogan a tu alrededor de malas noticias, del pánico, de la depresión, del suspiro de reconocer de que próximamente me voy a morir, no. Si la gente se quiere ahogar por las malas noticias, allá ellos. Nosotros nos vamos a elevar en el nombre de Cristo. Lo segundo que veo a Dios en medio del pecado es no solamente preservar a Noé, sino que escoge a Abraham para bendecir todas las generaciones. Vengo a hablarte de parte de Dios. No es que Dios te va a bendecir, es que tú eres bendecido desde que Dios bendijo y escogió a Abraham para bendecir todas las generaciones. ¿Por qué Dios escoge a Abraham como padre de multitudes? Para quebrar la orfandad. Tú te sientes sin padre. Vengo a decirte de parte de Dios que el padre te quiebra la orfandad, porque la orfandad te hace vulnerable a escoger lo que todo el mundo te da. Pero cuando tú sientes que papá está contigo, tú le dices al falsante: ya mi papá me dio todo lo que necesito y no necesito de tu mentira. Alguien tiene que entender que ya desde la generación de Abraham ya fuimos bendecidos. También habla de una generación de Moisés. Moisés es la generación libertadora. Dice también que el pueblo de Israel, tengo demasiada información y quiero predicar. Dice que el pueblo de Israel estaba cautivo por 430 años. Y Dios no llamó al pueblo para estar esclavizado, lo llamó para ser libre. Y vengo a hablarte de parte de Dios que Moisés, más que un hombre, representa esta generación. Vas a liberar a la gente de Egipto, porque Egipto me habla de pereza, Egipto me habla de idolatría, Egipto me habla de conformismo, pero Dios te va a sacar de ahí con el único fin de llevarte a la tierra prometida. Entonces veo que en medio de tanto pecado,
Y en medio de tanta metida de pata de la gente, lo único que me tengo que preguntar es, ¿por qué papá me ama tanto? Si desde el principio veo que papá es bueno, pero veo que la gente es mala, ¿por qué Dios me ama tanto? Tenemos que hacernos esa pregunta hoy. Padre, ¿qué nosotros tenemos que tú me amas tanto? Aún tú sabiendo que estoy fallando, aún tú sabiendo que te voy a fallar. Dios no te escogió porque Él sabía que tú ibas a ser perfecto. Dios te escogió sabiendo que tú ibas a caer. Para eso Él derrama gracia. Entonces veo que después que vienen todos esos hombres de Dios del antiguo pacto, en el antiguo pacto vinieron muchos hombres de Dios, pero en el nuevo pacto vino el Mesías. Y es impresionante porque cuando el Padre desata la libertad del Hijo en la tierra, físicamente hablando, a los 30 años comienza su ministerio. Y es impresionante porque cuando comienza el ministerio rompe los moldes religiosos. ¿Por qué? Porque desde que tú y yo nos criamos, te enseñó la iglesia tradicional de que la unción es tuya, el ministerio es tuyo, todo lo que tienes es tuyo y que no lo repartas a nadie. Sin embargo, Cristo dijo, yo soy la gloria hecha carne. Yo, si quiero, me quedo con toda esa gloria. Sin embargo, escogió a 12 para repartirle de esa gloria, de esa genética, porque el Padre me enseñó a través del Hijo que más soy bendecido por lo que reparto que por lo que me quedo. Vengo a hablarle a alguien, a algún pastor, a algún ministro. Usted quiere ser próspero en la vida, reparta más de lo que se queda. Cristo repartió todo lo que el Padre le había dado en 12 discípulos, sabiendo que si se derrama en 12 imperfectos, la gracia del Padre se derramaba en los gentiles y en la gente imperfecta. Se llama gracia. Y en medio de los 12 discípulos, si me permito, ahora comienzo a predicar. Dice la Biblia que en medio de esos 12 había un cabezón, y lo digo con mucho respeto, un tipo que era almático, flemático, puertorriqueño. Este tipo parece que vivía con nosotros aquí boricua, porque el tipo era flemático, no pensaba las cosas. El tipo era el más descalificado, llamado Simón. Dice la Biblia que cuando Cristo escoge a Simón, una de las primeras manifestaciones que Simón vio con los ojos fue el sanar a su suegra. Es impresionante porque cuando Cristo escoge a los 12, entre ellos escoge a Simón, vemos que entran todos a la casa de la suegra de Pedro, y la Biblia dice que mientras estaban todos allí, estaba la fiebre que quería matar a la suegra de Pedro, pero llegó la sanidad a la casa. Y es impresionante porque dice que Jesús sana a la suegra, pero nunca a mí me dice que impactó la vida de tal manera de Simón que volvió a cambiar toda su vida. Escuche bien esto, porque una cosa es yo conocer a Jesús por lo que hace con otro, o conocer a Jesús por lo que hace conmigo. Hoy vengo a hablarte de parte de Dios. ¿Por qué la gente le gusta más al Dios de pasada que al Dios de quedarse en tu casa? Porque el Dios de pasada o el Dios de visita no necesita compromiso. Y ese es el Dios que mucha gente quiere, el Dios que no necesita compromiso. Dice la Biblia que sanó a su suegra, pero no veo que le impacta la vida a Pedro. Porque usted tiene que entender que es bueno ver a Jesús hacer cosas con la gente, sanar a gente, impartir a gente, pero no hay nada mejor que un acceso personal a la relación con Cristo. Entonces, es interesante porque quiero traer las dos panoramas. La casa de la suegra de Pedro a lo mejor significa el templo donde Dios se mueve corporativamente, donde hay mucha gente. Porque dice la Biblia que habían discípulos y había gente en casa de Simón Pedro. Es impresionante porque esto representa a la iglesia en revelación. A lo que te quiero llevar, a la temática que te quiero llevar, es que Pedro o Simón Pedro conoció a Jesús en una unción corporativa, pero necesitaba ver a Jesús en una unción personal. O sea, yo no creo en Jesús por lo que hizo por otro. Yo creo en Jesús por lo que hizo conmigo. Siento a Dios. Entonces, Cristo le roba la vuelta a Pedro, a Simón, y dice, no hay problema. A lo mejor no se impactó tanto porque no fue con él, fue con su suegra. Pero tranquilo, él próximamente va a pescar y yo lo voy a buscar en su peor frustración. Siento a Dios. Vengo a hablarte de parte de Dios, que dice la Biblia que más adelante Jesús estaba predicando la palabra de su reino en el lago de Genesaret.
Impresionante, porque lo primero que vemos acá es que Jesús nos deja saber el fundamento que necesitamos en un tiempo tan conflictivo: anhelo y adicción por la palabra. Nunca vi a Jesús perder el tiempo en su ministerio. Dice la Biblia que como él era la palabra reveladora por el Padre, él le gustaba enseñar y predicar, pero manifestar lo que enseñaba. Jesús era exitoso, ¿por qué? Porque hablaba de amor y abrazaba a la gente, hablaba de provisión y multiplicaba los panes y los peces. Consejo, ojo, que me están escuchando pastores e iglesias, tenemos que entender, siento a Dios, que más hago por lo que modelo que por lo que predico. La gente dice que nosotros estamos delante de una nube de testigos, entonces la gente va a creer más por mi estilo de vida que por lo que yo pueda predicar. Entonces esto es lo que lleva Jesús a Simón, impactarlo personalmente. Lo segundo que pasa acá es que cuando Pedro llega de pescar, dice que él se fue a pescar en la madrugada, porque el que pesca sabe que la mejor hora para pescar es la madrugada. Pero cuando él vuelve ya no era de madrugada, era casi de tarde, mediodía en adelante, había mucho sol. Impresionante, porque cuando él llega a la orilla, llega frustrado en su peor hora. Y dice la Biblia que Jesús lo encuentra solo. Lo encuentra frustrado. ¿Por qué estaba frustrado Simón? Porque salió a pescar en la mejor hora, con la mejor sabiduría, de entender que él era un tremendo pescador, y cuando pesca no le salió, porque el problema no era que estaba pescando en la mejor hora, el problema era que no había invitado a Jesús a pescar. Entonces hay mucha gente que quiere hacer cosas grandes sin invitar al grande a su vida. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo ve frustrado en la orilla, lavando redes. Aquí hay dos revelaciones según lo que estudiamos del contexto. Número uno, dicen los pescadores de Israel que cuando tú lavas las redes quieren decir dos cosas. Número uno, cualquiera de las dos me bendice. Si yo lavo las redes quiere decir que ya mi trabajo terminó, haya pescado o no. Esa es la primera teoría de los estudiosos. La segunda teoría de los pescadores judíos e israelitas era que si tú lavabas redes era porque estabas lavando una red que había pescado algo. En otras maneras, hay dos revelaciones acá. Hay veces que yo llego en mi frustración pensando de que ya todo se acabó. O sea, lavo mis redes porque ya mi frustración es demasiado grande porque no pesqué nada. Y vengo a decirte en base a ese punto que donde tú piensas que tú terminaste es donde el Padre te dice, ahora voy a comenzar. Si la teoría fuera la próxima, de que solamente lavaba aquel que pescaba, me hablaba entonces que la persona frustrada solo se debe de conformar con una vida de apariencias. Esta me gusta más. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo una vida en frustración y en mentiras, obligatoriamente opero en apariencia. O sea, este tipo estaba lavando las redes para que la gente pensara que había pescado algo. Y hoy en día nuestra vida pública muchas veces está basada en apariencias. Y Dios anhela encontrarse contigo y te va a robar la vuelta y te va a encontrar para decirte hoy, siento a Dios, te quiero llevar a la transparencia. Dice que lo cogió lavando las redes, frustrado. Yo vengo a decirte de parte de Dios, muchas veces Dios llegará en el momento de tu frustración con el único fin de que puedas entender que lo que no te salió sin Él, invítalo y verás que tu historia va a cambiar. Tercero, dice que el Padre a través de Jesús lo invita a las profundidades, o sea, lo aleja de la gente. Ahora le está diciendo Jesús a Pedro, Simón, ¿te acuerdas en casa de tu suegra donde había mucha gente? Sana a tu suegra y a ti como que no pasó nada. Ahora te voy a enseñar lo que es una relación personal, pero tienes que salir conmigo a solas. ¿Por qué Dios te encerró en tu casa? ¿Por qué Dios permitió todo este tipo de, a lo mejor, de encierro donde tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios te está diciendo, es que quiero trabajar contigo personalmente. Porque cuando estabas en la iglesia, preferías estar con la gente que conmigo. Ahora, ¿qué yo hice? Pareciera ser que Dios te hizo trampa, pero no. Dios te está diciendo, yo tenía un plan detrás de todo esto. Yo te estoy preservando para tener un encuentro personalmente contigo y en tu peor frustración. Dice la Biblia que lo entró en las profundidades. ¿Sabes por qué Cristo
lo lleva a las profundidades no solamente a pescar, sino porque en la orilla nadie se asusta, pero en la profundidad muchos se atemorizan. ¿Sabes por qué? Número uno, en la orilla muchos dicen que no se ahogan, pero en la orilla el tamaño de los peces no es igual que la profundidad. Eso quiere decir que hay mucha gente que prefieren pescar desde la orilla porque los peces son pequeños. Entonces Dios te está diciendo en todo este encierro, te necesito en la profundidad aunque tengas miedo y aunque tengas temor, porque ahí es donde vas a hacer tu mejor pesca. Vengo a decirte, pastor, vengo a decirte, profeta, evangelista, pastor, donde quiera que tú estés, vengo a decirte que aunque tú sientes que este mes has estado encerrado, vengo a decirte que allí Dios te ha hecho y te va a hacer pescar tu mejor pesca, en la profundidad, en la intimidad donde nadie te ve. En la orilla hay entretenimiento, pero en la profundidad hay soledad con Cristo. Es momento de entender que Dios anhela de una vez y por todas que vuelvas a alejarte de la orilla y vayas a la profundidad. En la orilla te entretienen, en la orilla te manipulan, en la orilla solamente te aplauden, en la orilla solamente te dan lo que tú quieres, pero en la profundidad eres confrontado con la intimidad. Número 4, voy rápido. Dice que la profundidad lo confronta. ¿Por qué lo confronta? Bueno, porque en la noche no se ve lo que hay debajo del agua, pero en el día sí. Entonces yo me imagino que cuando Pedro se monta en la barca, y es algo interesante porque aquí hay una enseñanza encerrada demasiado poderosa, y es que usted sabe que el trabajo secular de Jesús era ser carpintero con su papá José. Es interesante porque las barcas de ese tiempo eran de madera, igual que las de ahora. Muchas barcas son de madera. En otras maneras, puede ser que muchas de esas barcas las fabricó José y las fabricó Jesús. En otras maneras, le estaba diciendo a Pedro, préstame tu barca. En otras maneras, préstame lo que desde el principio ha sido mío. ¿Por qué a ti te cuesta tanto darle tu vida si total, la vida tuya le pertenece a Cristo? ¿Por qué te cuesta tanto, Dios mío, entregarle tu corazón a tu Creador cuando desde el principio ese corazón es de Cristo? Entonces Cristo le está diciendo, préstame tu barca, en otras maneras, préstame tu vida. Dame el timón de ella. Siento a Dios aquí. Y lo confronta porque le dice, vente ahora a pescar conmigo. Dame tu barca y déjame ser tu timón. Déjame ser tu capitán. Y yo me imagino que Pedro en toda su sabiduría, porque a veces nosotros pensamos saber más que Dios, y yo me imagino que Pedro, Simón le dijo a Jesús, Jesús, pero es que esta es la peor hora, y Jesús le estaba diciendo por dentro, cállate la boca, haz caso, porque cualquiera pesca cuando hay muchos peces y cuando es la mejor hora. Te voy a enseñar conmigo en un trato personal, que el mero hecho de tenerme en tu barca, aún en tu peor temporada, vas a pescar. Siento a Dios aquí. Dios te dice a través de este mensaje, en tu peor temporada, en tu peor oscuridad, Dios te dice, vas a crear, a formar tu carácter de manera tal que estés formado para recibir el éxito. Si no hay carácter que pueda sostener el éxito, nunca lo vas a lograr. Entonces Jesús lo confrontó en la profundidad. ¿Usted no ha notado que lo que Dios ha hecho en este encierro de cuarentena ha sido confrontarte? Esta cuarentena es tu barca, te encerró allí, pero Jesús estaba presente. Dice la Biblia que algo interesante pasa, y es que Jesús le dice, tira la red a tu mano derecha. La Biblia no me dice que Pedro le dijo algo, pero yo me imagino que Simón le estaba diciendo dentro de sí, pero este tipo lo que es carpintero, este tipo no es pescador, aquel que ese soy yo. Yo me imagino que de la otra manera Jesús decía, si este supiera que lo que va a pescar, esos peces los creé yo. Ay, Dios mío. Yo vengo a decirte de parte de Dios que cuando el Padre le dijo, tira la red a tu mano derecha significa mano de pacto, mano de fidelidad. Usted tiene que entender que siempre hay una palabra que te va a enamorar. Te pueden profetizar miles de profetas, pero hay una palabra que el Padre te declaró en lo íntimo, que ha sido el sostén de todas tus tribulaciones. Por eso es que el salmista David dijo, acuérdate de la palabra dada a tu hijo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en tiempos de aflicción, porque tu promesa me ha vivificado.
Si yo le pregunto a usted por qué usted está de pie, no es por la unción, no es por los dones, es porque hay una promesa del Padre que no se ha cumplido todavía, y esa es tu esperanza. Lo sexto que pasa es que cuando están subiendo esa gran red, la Biblia dice que la red se rompió. Si algo trae, ay Dios mío, la profundidad. Si algo trae en que invites a Cristo a ser el capitán de tu barca, es que nunca te va a dejar igual. Y en medio de esa relación personal, Cristo te tiene que romper. Yo me imagino que Cristo miró a Simón y le dijo: Simón, escúchame. Como se está rompiendo esa red, así te voy a poner a ti un rompimiento que no te quiebra, que no te rompe para herirte, te rompe para procesarte y poner un carácter en ti que cuando venga el éxito lo puedas sostener. Entonces, ¿qué hace este encierro? ¿Qué hace esta cuarentena? Me está rompiendo por dentro para construirme otra vez. El Padre nunca te va a destruir con el único fin de destruirte. El Padre permite el rompimiento con el único fin de hacerte mejor. Entiéndelo, déjate romper. Aunque te duela. Brian, me duele, yo lo sé. Pero deja que papá te rompa. No solamente lo rompió. Siento a Dios aquí. Dice que los peces entraron en la red. Es interesante porque cuando estudio la vida del animal, sea cual sea, se mueven por instinto, no por revelación, no por convicción. Entonces, ¿sabes qué es lo más que me impacta y me confronta? Que los peces supieron entrar en la red correcta de Cristo, y usted, que tiene más mente que un pez, todavía está fuera de esa red. Siento a Dios aquí. Te han predicado por la radio, te han predicado por la televisión, te han predicado por Facebook, por Instagram, y todavía tú estás fuera de esa red. O sea, los peces tuvieron más revelación que usted. No, mi gente. Nosotros fuimos creados para relacionarme con mi fabricante. Entonces, si el pez entró en la barca correcta y en la red correcta, ¿quiénes somos tú y yo para estar fuera de ella? Esto es una red que se está soltando y te está diciendo: necesitas identificar que es Jesús quien te está llamando. Es interesante porque esta es la parte más crucial del mensaje donde nadie quiere llegar. Y es que la Biblia dice que cuando sacaron los peces, los sacaron de su atmósfera. Ese pez eres tú. ¿Sabes cuál ha sido tu problema y el mío, y me incluyo? De que cuando estamos en el agua nos sentimos cómodos porque ese es mi hábitat. Pero cuando me sacan de allí, siento que me estoy muriendo. Y Dios te está diciendo: eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Sacarte de tu hábitat, sacarte de lo que tú dominas, para que ahora sea otro quien te domine a ti. Siento a Dios. Cada cosa bíblica tiene una enseñanza espiritual. Si el pez está debajo del agua y tiene vida, sigue siendo pez. Pero si sacas el pez y lo sacas fuera de su atmósfera, se muere y por ende cambia el nombre. Ya no se llama pez, ahora se llama pescado. De la única forma que un pez es de provisión en la mesa de un humano es cuando sea pescado y no pez. De la única forma que nosotros, los hombres de Dios, servimos es cuando morimos a nuestra vieja criatura y revivimos a nuestra nueva criatura. Ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, cabezón. ¡Qué clase de palabras! Hasta yo me la estoy gozando. De la única manera es Dios sacándote de lo que tú dominas. En la iglesia te sentías bien, en los servicios evangelísticos te sentías bien, en el ministerio te sentías bien, claro, porque estabas nadando en tu agua. ¿Y qué hizo Cristo? Te sacó de tu hábitat, te sacó de tu respiración y ahora te metió en una cúpula donde sientes que te estás muriendo. Y Jesús está diciendo: esa es mi única intención, de que te mueras. Brian, tú estás matando a la gente. Claro, estamos demasiado de vivos. Tenemos que ser como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, aunque me sorprenda la muerte, no me debe de asustar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que de pez pasó a ser pescado. Y ahora Pedro, Simón, de ser Simón pasó a ser Pedro, y de ser pescador de hombres, de pescador de peces, ahora pasó a ser pescador de hombres. ¿Por qué me amas tanto? Si Jesús
veía que Pedro era tan cabezón, ¿por qué lo amó tanto? ¿Por qué si Jesús sabía que tú y yo éramos tan cabezones, por qué nos amó tanto? Ah, pero Brian, entonces háblame, ¿qué pasó con Pedro? La Biblia dice que cayó de rodillas ante la gracia. Y dice también la Biblia, muy poderosamente, que él dijo: soy un pecador, no merezco estar delante de ti. Tú eres santo, yo soy un sucio. Tú eres una persona demasiado grande, yo soy muy pequeño. Y Jesús estaba diciendo: tranquilo, Simoncito, ya no serás pescador de peces. Ahora serás pescador de hombres. Pero ¿sabes qué pasa? Y sé que tengo que terminar, me quedan algunos 15 minutos. Siento a Dios aquí. Aunque estoy en casa, siento a Dios. Iglesia en casa. Es impresionante porque cuando le transforma la vida Jesús a Pedro, pensaríamos tú y yo en nuestra mente limitada de que como ya lo impactó corporativamente con su suegra y la gente, ahora lo impactó personalmente. Pareciera ser como que el impacto fue tan duro que nunca le iba a fallar. Y yo vengo a decirte de parte de Dios a través de la palabra que Jesús escoge a Pedro porque sabía que le iba a negar. Jesús nunca te escoge por tu perfección. Jesús te escoge por tu imperfección. Eso es lo que le agrada a Jesús de ti. Porque si fueras sano, ¿para qué te quiere? Si fueras santo, pues vete al cielo. Mientras estemos en la tierra, siento a Dios. Mientras estemos en la tierra, lo único que nos queda es depender de su gracia. La Biblia dice más adelante que Cristo fue casi a punto ya de ser crucificado. La Biblia dice que Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo sé que me amas con locura. Yo sé que yo tuve un encuentro personalmente contigo y tú conmigo. Yo lo sé. Pero tú me vas a negar, hijo. Tú me vas a negar. Y Pedro en su euforia diciendo: no, papá, yo no te voy a negar. Y él diciéndole: hijo, tú me vas a negar, hijo. Y dice la Biblia que cuando ya iba pronto a la crucifixión, la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. Porque hay una gran diferencia en cuando sigo a Cristo de cerca o cuando sigo a Cristo de lejos. Porque cuando estoy cerca es casi imposible yo alejarme de la fuente. Pero cuando lo sigo de lejos, ya el compromiso no es el mismo. Ya mi espíritu no es el mismo y ahora estoy vulnerable a las ofertas del estafador. ¿Recuerdas que te hablé del estafador al principio? Volvió a manifestarse en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que el estafador se le metió en mentes de la gente y le dijeron a Pedro: Pedro, tú te pareces a Jesús. Y Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Pero es que Pedro, tú caminas como él. No, yo no sé quién es él. Pero es que Pedro, tu flow es como el flow de Cristo. Tú te pareces a Jesús. Y él le dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Le creyó más a la estafa, a la mentira disfrazada de verdad, que ser fiel a la verdad. Dice que Cristo fue crucificado y usted se sabe la historia. Jesús muere. Siento papi acá. ¿Por qué Jesús me ama tanto? Dice que Jesús muere por los pecadores, muere por sus hijos, muere aún por los estafadores de la vida. Y dice la Biblia que cuando resucita va en busca de sus discípulos para mostrarse. Pero también la Biblia dice que el enemigo sabe cómo operar. Jesús le había dicho desde el principio a Pedro: Pedro, mientras estés conmigo nunca vas a pescar peces. Yo te saco de esa vieja criatura. Ahora vas a pescar hombres. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que como Pedro falló, ahora el enemigo se le metió con espíritu de culpabilidad diciendo: tan bueno que él fue contigo y tan malo que tú le pagaste. ¿Tú te crees que el enemigo no le encanta disfrutarse hacerte culpable? ¿Tú te crees que el diablo no se disfruta cada vez que ve cuando tú caes? Pero dice la Biblia que volvió a buscar sus discípulos. Y ya estoy terminando. Dice la Biblia que Pedro estaba pescando otra vez. Y el problema es que no estaba pescando solo.
Dice que también se había llevado a sus discípulos. ¿Por qué, mi gente? Porque tu caída también arrastra gente. La culpabilidad te hace operar en esa caída, y esa caída te hace operar en irresponsabilidad. Y está bien de que a lo mejor caigas solo, no, pero es que el enemigo anhela que no solamente caigas tú, sino que también arrastres a otros. Y estaban pescando allí toditos. Y dice que se había ceñido de su ropa, se había quitado su ropa. ¡Oh, aleluya! ¿Por qué me amas tanto? Y cuando se quitó la ropa y pescaba, dice la Biblia que no pescó nada. Pero también la Biblia dice que cuando Cristo llega a la orilla resucitado, le dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué no les dijo discípulos? ¿Por qué no les dijo, mira, pecadores? Mira, ¿por qué no les dijo charlatanes? Porque Dios nunca te va a llamar por tu condición. Dios siempre te va a llamar por tu posición. Hijo. Eso es la gente. Esos son gente que no han tenido un choque con Cristo, que te ven pecador y te llaman por el pecado. No, Dios te llama hijo. ¿Tú te crees que Cristo no sabía que este tipo había metido la pata? Claro que lo sabía. Él podía llamarle pecador y le dijo: hijo. Y vengo a decirte de parte de Dios, aunque el diablo no quiera que te lo diga, te lo voy a decir. Cada vez que Cristo te va a llamar por tu posición, hijo. Y cuando dice que no habían pescado nada y le preguntó: hijo, ¿tenéis algo de comer? No tenemos nada. Le digo: tira la red a tu mano derecha. Y cuando la tira y pescan, el Espíritu Santo volvió a Pedro. Siempre hay una palabra que el Padre te dio en lo íntimo, que te la volverá a recordar en lo público. Note que cuando Cristo en el principio, para escoger a Pedro en el mar, íntimamente le dijo: tira la red a tu mano derecha. Y ¿sabes qué pasó? Que aunque se lo dijo en la intimidad, se lo volvió a recordar en lo público. Y le dijo: Pedrito, tira la red a tu mano derecha. Dios viene a recordarte públicamente lo que te dijo donde nadie te vio. Tira la red, hijo, tírala. Cuando la tira, dice la Biblia que recogió una gran pesca. Dice que el desespero por el amor de Cristo fue tanto que él no esperó por la barca. La Biblia dice que él se tiró a nadar y llegó hasta la orilla, solo porque estaba desesperado en busca de un perdón. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué? Yo me imagino que Pedrito decía: pero ¿por qué Jesús me ama tanto, mano? Si yo le acabo de negar, Judas lo acaba de traicionar, lo acabamos de matar nosotros mismos, y Jesús se atreve a decirme: hijo. Siento a papi acá, Dios mío. Hijo. Y cuando llega, le pregunta: hijo, ¿tú me amas? Y él le dijo: sí, yo te amo. Hijo, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y por tercera vez le dijo: hijo, ¿realmente tú me amas? Y él le dijo: Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero yo me imagino, con que la Biblia no lo dice, después que terminó de perdonarlo, yo imagino que Pedro miró a Jesús y le dijo: ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué? ¿Qué vistes en mí? Si yo soy un cabezón, ¿por qué me amas tanto? ¿Y sabes qué es lo brutal de todo esto? Que el amor de Dios es tan grande que siempre le entrega trofeos a gente que no lo merece. Juan era el discípulo amado. Si venimos a ver por quién se lo merece, Juan se merecía el que Cristo pusiera la iglesia en él. ¿Quién no se merecía esto? El cabezón de Pedro. Porque Cristo nunca le va a entregar cosas a la gente que se merezcan. Jesús no opera así. Jesús regala lo que nadie merece. Gracia. Miró a Juan y le dijo: Juan,
tú eres perfecto, hermano. Tú te recostabas en mi pecho y tú nunca me diste problema. Este cabezón me dio problema bien brutal. Pero entre tú y él, no es que no te ame, pero quiero derramar gracias sobre él y pondré mi iglesia sobre él. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que a lo mejor te sientes descalificado, desaprobado, aniquilado, quebrantado, enterrado por la religión. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Cristo te ama demasiado. Yo sé que tú has preguntado, Señor, ¿por qué me amas tanto? Porque esa es su naturaleza, el amor. ¿Por qué Jesús fue tan exitoso hasta el día de hoy? Porque nunca fue un manipulador, nunca trabajó a la fuerza, siempre navegaba en la barca del amor.